Felipe Pignia, calles, para perderse y encontrarse en la historia argentina. Se cumplió la belleza de la no historia. Se suprimieron los homenajes a capitanes, generales, abogados, gobernadores, en los que no se recuerda el nombre de ninguna magnífica obra madre. Ninguna gracia fantástica de niño, ni suicidio sin luz de joven atontado por la vida. Se dejó su muerte a los muertos y se habló solo de lo viviente: la sopita, el mantel, el sofá, la lumbre, el remedio feo, los zapatitos, la escalerita, el nido, la higuera, el pino, el oro, la nube, el perro, pronto, las rosas, el sombrero, las risas, las violetas, el tero. Plazas y parques con los nombres de las máximas vivencias humanas, sin apellido: calle de la novia, el recuerdo, el infame, el retiro, la esperanza, el silencio, la paz, la vida y la muerte, los milagros y las horas, la noche, el pensamiento, juventud, rumor, pechos, alegría, sombras, ojo, paciencia, amor, misterio, maternidad, alma. Se deportaron todas las estatuas que enlutan a las plazas, y su lugar quedó ocupado por las mejores rosas. Únicamente se sustituyó la de José de San Martín por una simbolización de dar e irse. Macedonio Fernández, Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena, Buenos Aires, Corregidor, 1975. (1580-2022) Introducción. Cuentan que cuando el 11 de junio de 1580 don Juan de Garay concretó la segunda y definitiva fundación de Santa María de los Buenos Aires, no designó más que la Plaza Mayor, que tras las invasiones inglesas sería la Plaza de la Victoria, la misma que poco después, revolución mediante, perdería su R final para llamarse Plaza de Mayo. También cuentan que había un primer trazado de 144 manzanas cuadradas e iguales que corrían de norte a sur y de este a oeste, proyectando una idea de futura ciudad. Leída y firmada el acta fundacional y tras plantar la cruz eclesial y tomando juramento a las autoridades, Garay ordenó que se enarbolara un palo o madero por rollo público. ¿De qué se trataba? Del establecimiento formal de un madero de algarrobo que, desde entonces, sería el símbolo de la justicia. Aquel palo debía recordar a los pobladores que ningún delito sería tolerado, y aquel que o caso lo cometiera sería atado al madero donde sería ejecutado. Por supuesto, esto corría para el pueblo. Los nobles que cometieran alguna fechoría no terminarían sus días en el amenazante algarrobo, sino, teóricamente, por otros medios. Como fuere, el palo fue plantado y ahí quedó. Quien se atreviera a moverlo o destruirlo sería condenado a muerte de inmediato. También se sorteó quién sería el patrono de la ciudad, siendo designado por la suerte San Martín de Tours, quien salió sorteado 3 veces consecutivas porque la gente de Garay se negaba a tener como patrono a un santo francés, pero se rindieron al ver que la providencia lo elegía 3 veces consecutivas y acordaron que todos los años el regidor más antiguo debía sacar el estandarte del santo elegido en una suerte de paseo ritual. El trazado iba desde la avenida Independencia hasta Viamonte y desde Balcarce, 25 de Mayo, hasta Salta, Libertad, empleando la nomenclatura actual de las calles. Solo las 40 manzanas próximas a la plaza estaban destinadas a edificaciones o solares, como se decía entonces. Garay entregó a cada poblador una cuadra en los suburbios, para que con ella atendiera a sus indios, servicios y menesteres. Esas cuadras lejanas estaban a metros de la actual esquina de Viamonte y Maipú. Juan de Garay se asignó el solar que hoy ocupa el Banco Nación. Parece que el fundador no le dio mucho valor, porque aún en el siglo XIX la gente llamaba al lugar el Hueco de las Ánimas, por descampado y abandonado. El puerto natural era el riachuelo de los navíos, que desembocaba por entonces a la altura de la calle Humberto Primo, y el puerto comercial estaba en la actual Vuelta de Rocha, en La Boca. Recién hacia 1734 fue necesario individualizar las calles con algún nombre. ¿Por qué? Ni por necesidad institucional ni para rendir homenajes. Había que combatir el contrabando y se hacía necesario señalar los domicilios y los depósitos de los implicados en el delito, que se había constituido en una de las principales actividades económicas de la ciudad. Un auto del entonces embajador del Río de la Plata
el militar español Miguel de Salcedo, a quien hoy recuerda una de las calles de Parque Patricios, estableció la división por cuarteles y nombres. Las denominaciones se referían a edificios públicos así establecidos, el fuerte o el cabildo, a templos, de la Merced, Santo Domingo y otros, a accidentes geográficos, de la zanja, al destino que conducían. De aquella época es la única que mantuvo su nombre desde aquel entonces. Santa Fe, antes Camino de Santa Fe, o a vecinos ilustres, pero la mayoría se extrajo del santoral. Al pintor Pedro González se le encomendó la tarea de escribir los nombres de cada calle en tablas de madera para colocar en las paredes, para un bautismo oficial que no prendió demasiado. Los vecinos seguían llamando a las calles por su nombre popular, aquel que le habían puesto entre todos. En los años siguientes hubo algunas incorporaciones no muy trascendentes, hasta que en 1808 la nomenclatura oficial tuvo la primera transformación total por orden del entonces virrey Santiago de Liniers. Reemplazaron todas las denominaciones de calles y plazas con el nombre de los héroes de la Reconquista y la defensa de Buenos Aires, que lograron aquella doble y memorable derrota de los ingleses. La medida no duró mucho y en 1822, a instancia del ministro Rivadavia, se produjo la segunda reforma de la nomenclatura, de la que sí perduran algunas denominaciones, sobre todo en el casco céntrico. Este año surgieron, por ejemplo, Callao Entre Ríos, Garantías, Rodríguez Peña, Solís, Montevideo, Ceballos, Virrey Ceballos, Paraná, Loria, Presidente Luis Sáenz Peña, Uruguay de San José, Talcahuano, Santiago del Estero, Libertad, Salta, Cerrito, Lima, de las Artes, Carlos Pellegrini, Buen Orden, Bernardo de Irigoyen, Suipacha, Tacuarí, Esmeralda, Piedras, Maipú, Chacabuco, Florida, Perú, Catedral, San Martín, Universidad, Bolívar, de La Paz, Reconquista, Defensa, Balcarce, 25 de Mayo, Santa Cruz, Arenales, Cangallo, Teniente General Juan Domingo Perón, de la Piedad, Bartolomé Mitre, de La Plata, Rivadavia, Victoria, Hipólito Yrigoyen, Potosí, Adolfo Alsina, Biblioteca, Moreno, Belgrano, Venezuela, México, Chile, Independencia, Estados Unidos, Europa, Carlos Calvo, Comercio, Humberto Primo, San Juan, Cochabamba, Brasil y Patagones, Dr. Enrique Finoquieto, Patagones. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se hicieron ciertos cambios como el decreto de agosto del 35, que denominó Camino del General Quiroga, el que se formara de Buenos Aires a San José de Flores. Tras la caída de Rosas, la calle que homenajeaba a Facundo pasará a honrar a su, por esas curiosidades de la historia, primer socio en la Compañía de Minas y luego enemigo acérrimo, Bernardino Rivadavia, y se convertiría en una avenida casi tan extensa como la deuda externa que nos legó. Del restaurador Rosas a la hasta entonces denominada calle de la Biblioteca, actual Moreno, del Perú a la hasta entonces denominada de la Florida, hoy Florida, de Representantes a la hasta entonces del Perú, hoy Perú, y de Federación a la de La Plata, hoy otro tramo de la interminable Rivadavia. Las modificaciones más importantes ocurrieron a fines de 1848 y a principios de 1849. Un ejemplo es la aclaración de que la calle céntrica San Martín era por el Libertador, en ese momento en el exilio, y no como se decía por el santo patrono de la ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tours. La aclaración se hizo colocando una placa de mármol en la esquina de la catedral, ordenada por el gobernador, 5 años después del derrocamiento de Rosas en 1857, cuando se impuso Rivadavia a la actual avenida y poco después a una serie de calles surgidas como resultado del crecimiento urbano hacia el oeste y el sur. Garay, Caseros, Colonia, San Luis, Mendoza, Riobamba, Ayacucho, Junín, Andes, Presidente José Evaristo Uriburu, Ombú, Pasteur, Aucuénaga, Castelli, Centroamérica, Pueyrredón, Paseo Colón, Bolívar, Los Pozos, Sarandí, Rincón, Pasco, Pichincha, Mateu, Alberdi, Saavedra, Misiones, Jujuy, Catamarca, Rioja y Tupac Amaru, 5 de julio, entre otras. ¿Quiénes bautizaron nuestras calles? En 1882 sobrevino otro importante agregado de denominaciones a calles, producto de la expansión de la ciudad al norte y oeste. A instancias del intendente Torcuato de Alvear, hijo de Carlos María y padre de Marcelo Torcuato,
ambos honrados con calles, la gran mayoría recuerda a los congresales que firmaron en Tucumán el Acta de la Independencia: Laprida, Gallo, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, Pacheco de Melo, Massa, Boedo, Bulnes, Colombres, Salguero, Castro Barro, Medrano, Gascón, Anchorena, Sáenz, Araos, Malavia, Acevedo, Serrano, Tames, Uriarte, Darregueira, Godoy Cruz, Fray Justo, Santa María de Oro, Gorriti, Cabrera y Rivera, Córdoba. Además, el intendente Don Torcuato propuso reflotar a medida de años anteriores, numerar las calles al igual que la recientemente inaugurada Ciudad de La Plata, pero a diferencia de la capital bonaerense, además de los números, mantenía la denominación con nombres, y fue la que triunfó. Los porteños nunca se acostumbraron al nomenclador cifrado. Las calles que nacían en Rivadavia recibirían, de este a oeste, los números 4 a 52. Las calles desde Recoleta hasta Riachuelo recibirían del 53 hasta el 116. En 1886 se determinó, siguiendo con los números, que los domicilios se fijen de 100 números por cuadra. Este ordenamiento se mantiene hasta la actualidad. Más trascendente sería la ordenanza del 27 de noviembre de 1893, que vino a organizar el aluvión que había traído la incorporación de los partidos de San José de Flores y Belgrano. La norma surgió del trabajo de una comisión especial integrada por los abogados Adolfo F. Horma, profesor de Historia, secretario de la Intendencia Municipal en 1889 y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Eduardo L. Vidau y Manuel Augusto Montes Oca. También profesor de Historia en el CNBA, embajador en Londres y canciller. Ellos advirtieron los problemas que aparejaba el crecimiento de la ciudad y su caótica nomenclatura. Se llegó a tener ciertos nombres como Rivadavia, San Martín, Belgrano, Moreno, Necochea, Buenos Aires, Brown y otros, repetido hasta 5 veces, mientras que otras calles se destinaban solo con un número, que en varios casos se ha repetido hasta 7 veces, en tanto que muchas no han tenido designación alguna, dijeron. Este triunvirato de 1893 dejó asentado el criterio que usó para las denominaciones impuestas. Ante todo, hemos creído justo recordar las instituciones o cuerpos políticos que han gobernado el país y han conseguido su independencia y organización. Primera Junta, Triunvirato, Directorio, Asamblea, Convención, etc. Los hombres que las formaron, y en general los hombres políticos de la época de la independencia e inmediata y posterior, deben ser recordados: Vieite, Chiclana, de Anfunes, Fray Cayetano Rodríguez, Julián Pérez, Zarratea, Monteagudo, Sánchez, French, Posadas, Tagle, Gurruchaga, Agüero, Agrelo, Moldes, Núñez y otros, señalaron. Notaron que había un exceso de militares que aún persiste y les pareció necesario incorporar civiles, literatos, publicistas y hombres de estudio y constituyentes, pero no pudieron con su genio y decidieron agregar otros hombres de armas, combates y cuerpos militares de los combates de las campañas de la independencia y del Brasil. Agregaron varios sabios extranjeros, nombre de la nomenclatura geográfica o de las ciudades más importantes de la República. Se dedicaron también a glorificar a figuras del descubrimiento y la conquista, al tiempo que negaron todo homenaje a hombres y mujeres de los pueblos originarios. Algunas de esas denominaciones surgieron de las críticas que habían cosechado, por ejemplo, del historiador y periodista Adolfo Saldias. Está bien que se honre hasta en el nombre de las calles a las más altas personalidades de las armas, de las letras, de la política, etc. Pero de aquí a decretar las celebridades a granel en un momento de simpatía o en un arrebato de partidismo, hay una distancia inmensa. Saldias propuso incorporar a la nomenclatura los nombres de las ciudades capitales y de los varones ilustres del mundo civilizado, como una forma de despolitizar el problema. El de las mujeres ilustres, obviamente, ni hablar. Esta ordenanza de noviembre de 1893 estableció la necesidad, que todavía está vigente, de que transcurran 10 años desde la muerte de una persona que incluirla en la nomenclatura, para incluirla, y así facilitar la serenidad de juicio necesaria para evaluar los merecimientos. Pero hubo claras excepciones a la regla dependiendo de lo ilustres e indiferentes que hayan sido algunos varones, y así es posible encontrar denominaciones en homenaje a políticos o estadistas en el mismo año de su fallecimiento, como el poeta Almancio Alcorta, los presidentes Manuel Quintana, Luis y Roque Sáenz Peña,
y Julio A. Roca, o el represor y asesino de obreros, coronel Ramón L. Falcón. Pero la excepción más notable ocurrió cuando en 1901 se decidió homenajear en vida a Bartolomé Mitre dándole su nombre a la hasta entonces calle Piedad como regalo por su cumpleaños número 80. En 1963 se repuso el requisito de los 10 años, que se mantiene vigente. Desde que la ciudad es autónoma, poco ha cambiado. La Ley 83 de 1998 estableció que toda imposición de nombre será aprobada por mayoría absoluta y doble lectura. También limitó las nuevas designaciones a lugares que actualmente carezcan de denominación, casos en los que la nomenclatura actual presente duplicaciones, nuevos espacios públicos que se creen como resultado del crecimiento de la ciudad o lugares donde se presentan dificultades por conformación topográfica o por nuevas remodelaciones urbanas. Esta norma también especificó que el cambio de nombres actuales de espacios públicos por nuevas denominaciones se fundará en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural, y que los nombres que se impongan a las calles y lugares públicos deberán estar directamente relacionados con la ciudad de Buenos Aires, o bien revestir una importancia indiscutida en el orden nacional o universal. Además de aclarar que las designaciones debían ser después de haber transcurrido 10 años de la muerte, la desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trataba de honrar, se impidió designar con nombre de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por acto de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Sin embargo, al día de hoy sobreviven calles en Buenos Aires que honran a los integrantes de las tropas golpistas caídos durante la jornada del 6 de septiembre de 1930, mientras marchaban hacia la Casa Rosada, a concretar el primer golpe de Estado del siglo XX. Aquella ordenanza, de 1893, había agrupado nombres en razón del significado, fundadores en Villa Crespo y artistas y escritores en Villa Luro y Vélez Arfiel. Se buscaba mantener las características ya existentes de facilitar el conocimiento del porqué de cada nombre y cumplir una función educativa. Esto se iría desvirtuando con el crecimiento de la ciudad y la nomenclatura. 11 años más tarde, otra ordenanza, redactada casi por la misma comisión, Adolfo P. Carranza reemplazó a Vidau y se sumaron el ingeniero Carlos Morales y el empleado municipal Carlos Maciones. Incorporó 372 nombres de calles y solucionó algunos problemas, como el de aquellas que eran muy extensas. Incorporaron a una sola mujer al callejero porteño a pedido de la iglesia, Santa Rosa de Lima. Las ordenanzas de 1893 y 1904 sentaron las bases de una estructura que se pulió, modificó y complementó en los años siguientes, conforme se urbanizaba y limitaba el territorio, y el país soportaba vaivenes políticos, cambio de gobierno y dictadura. Por ejemplo, la autodenominada Revolución Libertadora, 1955 a 1958, modificó nombres que habían sido impuestos en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Algunos volvieron con la tercera gestión peronista entre el 73 y el 76, pero fueron eliminados por la dictadura cívico-militar que asoló el país entre el 76 y el 83. Y también es reciente el reconocimiento del género femenino. La historiadora Leticia Maronese, ex titular de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, denunció en los 90 la desigualdad de género en la nomenclatura cuando se discutía qué nombres se pondrían en la urbanización de Puerto Madero, sobre el final del siglo XX. El excelente y persistente trabajo de Maronese y de referentes feministas de entonces logró que ese flamante barrio y otros puntos de la ciudad tuvieran calles con nombre de mujeres. Queda mucho trabajo por delante para terminar con esta tan explícita inequidad. La desproporción es escandalosa. Hay 1941 calles que rinden culto a la memoria de hombres y solo 127 que recuerdan a mujeres. Es decir, el 93,9% contra el 6,1%. En cuanto a las plazas, solo el 17% tiene nombre de mujer, pero hay más. Casi el 40% de los barrios no tiene una sola calle que rinda homenaje a una mujer. Y no es que falten candidatas. El colectivo feminista multidisciplinario Geochicas presentó ante las autoridades porteñas más de 900 nombres de mujeres a ser homenajeadas. Un manual de uso.
Este no es un libro tradicional, uno de esos que empiezan y terminan, que se leen linealmente como una novela o un volumen de cuentos, aunque podrías perfectamente abordarlo de manera ortodoxa y disfrutar de la lectura. Tampoco es un diccionario de las calles de Buenos Aires, una obra de referencia a la cual recurrir cuando queremos saber por qué una calle se llama como calle. Sin embargo, al final encontrarás un índice onomástico donde buena parte de las calles están ordenadas alfabéticamente para que puedas encontrarlas. Por último, tampoco es un volumen individual, se trata de una colección que está en proceso y que pretende ir más lejos como pueda. Calles para perderse y encontrarse en la historia argentina es una colección de misceláneas, curiosidades y datos ocultos que contienen varias formas de lectura en simultáneo. Por un lado es una manera de leer nuestra historia a través de los nombres que fuerzan el trazado urbano. Por otro, es la puerta de entrada para realizarse varias preguntas respecto de la elección de esos nombres. ¿Quién tiene más calles relacionadas? ¿Colón, San Martín o Sarmiento? ¿Hay más unitarios o más federales? ¿Peronistas o radicales? A través de las batallas intestinas y los conflictos basales de nuestra nación, podemos entender decisiones políticas, económicas y sociales que todavía hoy nos definen como sociedad. Por último, es una oportunidad para revelar algunas historias trágicas pero contadas, como la de los sacerdotes palotinos y otras víctimas de la última dictadura militar, o llamar la atención sobre personajes que han cambiado nuestra vida, como el químico Miguel Faraday, que tiene una corta calle en Caballito, o los héroes civiles que enfrentaron la epidemia de fiebre amarilla en 1871 ante la retirada de las autoridades. De Yapa es un buen lugar para preguntarse por las calles que todavía nos faltan. ¿Diego Maradona estará en la Paternal o en La Boca? ¿Cuánto tendrá su calle Luis Alberto Spinetta? Una de las primeras cosas que quiero aclarar es que no se trata de un libro sobre Buenos Aires, un libro unitario o para porteños. Sí, el punto de partida es el trazado urbano de la ciudad de Buenos Aires, porque allí se dibuja la historia, argentina y mundial, que habla mucho de quiénes somos, de nuestras prioridades y dificultades. Pero no hace falta conocer la historia para leer este libro, basta con tener un pequeño interés sobre la historia, y confío que lo demás se irá armando como si se tratara de un rompecabezas. Además, los argentinos sabemos que desde las ciudades más pobladas del país hasta en los pueblos más pequeños, hay nombres y fechas que se repiten hasta el hartazgo. Tal vez este libro proponga una explicación a esa redundancia. Calle, para perderse y encontrarse en la historia argentina, consta de una introducción, un manual de uso, 26 capítulos que se leen como historias independientes y un índice onomástico que, en este primer volumen, ordena alfabéticamente a todos los seres humanos que han sido honrados con una avenida, una calle o un pasaje en la ciudad de Buenos Aires. Hago esta aclaración porque en los próximos volúmenes incluiré fechas, batallas, accidentes y sitios geográficos, seres del reino animal y vegetal, y otras categorías que harían imposible por su tamaño este primer título. En cada uno de los textos encontrarás nombres en negrita y nombres en tipografía tradicional. Aquellos que están en negrita han sido honrados con una calle, y entonces tienen su entrada en el índice onomástico. Por lo tanto, el lector podrá encontrar una pequeña biografía para darse una idea sobre el homenajeado. En otros casos, cuando la persona o el personaje no tienen una calle en la ciudad, su referencia, si la merita, estará en el mismo texto. Para construir este libro, en función de las referencias al trazado, me he nutrido de todas las fuentes posibles, desde los clásicos libros incluidos en la bibliografía, como las grandes obras de Miguel Yusen, Alberto Gabriel Piñero, Vicente Cútulo y Jorge Omar Cánido Borges, hasta Google Maps y otro sistema de búsqueda geográfica. Sin embargo, mientras que los libros perduran en el tiempo, las ciudades y sus nomenclaturas son entes dinámicos y en constante cambio, algunos ni siquiera registrados por los más sofisticados sistemas satelitales. Y tal como se cuenta en algunos capítulos, los sucesivos cambios que responden a muy diferentes orígenes llevarán a este texto a incurrir naturalmente en errores y omisiones a través del tiempo. Mi intención y compromiso es que cada nueva edición pueda corregir cambios e incorporaciones, pero no puedo hacerlo solo. Por eso les pido que si en su lectura incisiva encuentran información de nomenclatura que no se acomoda a la realidad, no duden en escribirme a través de mis redes sociales, para que podamos analizar e incluir la modificación si será falta. No se me ocurre mejor idea que este vínculo creativo para subsanar cualquier error en el que pudiera caer. La totalidad y la perfección en la búsqueda de la información son nuestro horizonte compartido. Hace un siglo era imposible imaginar una ciudad como Buenos Aires.
su crecimiento en todas las dimensiones, a lo ancho, a lo largo, hacia arriba y por bajo, generó una necesidad natural de buscar nuevos nombres, y ello llevó a nuevas categorías o personajes muy próximos a nuestra historia. ¿Cómo será la ciudad del mañana? ¿A quién rendiremos tributo dentro de un siglo? ¿Tendrán las calles 2122 nombres de robots, de inteligencia artificial, de desarrolladores de software? ¿Es equivalente pensar que las personalidades de la tecnología contemporánea como Elon Musk o Steve Jobs son comparables con los nombres de Benjamin Franklin o Louis Pasteur? ¿Alguien será capaz de promover un reordenamiento de la nomenclatura hacia algo más fácil, pero más aburrido, con números, letras o coordenadas? ¿Olvidaremos los nombres de las calles como olvidamos en estos tiempos los números de teléfono agendados en nuestros celulares? Tal vez las respuestas a estas preguntas o algunas nuevas preguntas surjan de la lectura de este libro. Capítulo 1. Buenos Aires, hora cero. Para el relato histórico tradicional, que omite el pasado vinculado con nuestros pueblos originarios, la historia del territorio que pasó a ocupar Buenos Aires comienza con Pedro de Mendoza. Pegada al riachuelo, la calle que bordea el límite sur de la ciudad y recorre el pintoresco barrio de La Boca, lleva el nombre del hombre que iba al mando de la expedición que el 3 de febrero de 1536 desembarcó en las costas del Río de la Plata y fundó un puerto y una precaria fortaleza militar a la que llamó Santa María del Buen Aire, no precisamente por la bondad de sus vientos y aromas, sino en homenaje a la advocación de Nuestra Señora de Bonaria, virgen adorada por los marinos de la isla Cerdeña y sus alrededores. El territorio rioplatense, poblado hacía siglos por distintas culturas, ya había sido recorrido por europeos durante el siglo XVI. Primero fue el infortunado Juan Díaz de Solís, en 1516, quien, tras tomar posesión de las tierras de la orilla oriental del Plata, en nombre del rey de España, debió enfrentar la heroica resistencia de los auténticos dueños del lugar, los charrúas, y murió en el intento. Nunca se comprobó que se hayan practicado con su cuerpo la antropofagia, aunque le sirviera a Jorge Luis Borges para decir poéticamente que allí ayunó Solís y los indios comieron. La ciudad le dedicó una segunda calle a su memoria bajo el nombre de Mar Dulce, el nombre que le dio Solís al Río de la Plata. En 1527, Sebastián Caboto partió desde España con una misión de cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a Indonesia. A poco de tocar tierra en Brasil, Caboto cambió sus planes tras escuchar la leyenda de la Sierra de la Plata y del Rey Blanco, un territorio que acumulaba enormes riquezas en metales en el centro de Sudamérica. En lugar de seguir viaje por el Océano Atlántico, se internó en el río Paraná y fundó el fuerte Sant Espíritu, que fue uno de los primeros asentamientos españoles en el actual territorio, a unos 50 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Rosario. Allí se remontó el río hacia el norte y llegó hasta el Paraguay. Asediado por el hambre, las enfermedades y la heroica resistencia de los pueblos originarios, Caboto regresó a España en 1530 sin haber llegado a Indonesia y sin haber visto la Sierra de la Plata, pero llevando consigo, en cambio, la leyenda que sería fundamental para que el rey Carlos I de España y V del Imperio apoyara la expedición de su hombre de confianza, don Pedro de Mendoza. Mientras tanto, Portugal avanzaba en el territorio de Brasil y España aumentaba sus temores de que pudiera extender sus influencias hacia el sur. En 1534, el rey nombró a Pedro de Mendoza como primer adelantado del Río de la Plata, gobernador y capitán general de las tierras que lograra conquistar. Todo estaba preparado, pero don Pedro estaba casi listo en más de un sentido. Una sífilis mortal, que había adquirido durante la seguidilla de violaciones en la que participó durante el saqueo de Roma, lo tenía postrado, y así estaría por más de un año. Las llagas de don Pedro se multiplicaban al ritmo de las ansiedades de los inscriptos para el viaje y los apuros del emperador, que ya estaba buscando un reemplazante cuando Mendoza decidió hacerse a la mar a pesar de todo. Partió el 24 de agosto de 1535 con 14 grandes navíos en los que viajaba cerca de 1500 hombres, la mayoría nobles con escasa o nula experiencia naval o laboral de alguna especie. Uno de ellos era un rico Smil, un soldado alemán que sería también espía de los banqueros Wessler y Neiflat, financista de la expedición y el cronista de la incursión, cuyos textos conformarían más tarde su obra Viaje al Río de la Plata, 1534-1554. Tras el desembarco, fundaron el puerto y el fuerte.
cuya ubicación no está determinada con precisión, pero sabemos que estuvo emplazado en algún lugar de lo que hoy es el Parque Lezama y el Riachuelo. Allí se encontraron con los querandíes, originarios de la zona, quienes los recibieron cordialmente y los proveyeron de alimento durante 14 días. Pero los españoles que venían con don Pedro, poco afectados al trabajo, llegaban convencidos de su derecho legítimo de apropiarse de todas las tierras, las riquezas y los recursos que se cruzaban a su paso, lo que incluía a las personas. Transcurrido aquellos 14 días, Pedro de Mendoza envió una comitiva a tratar de conseguir más víveres para sus tropas, pero los querandíes consideraban que ya era suficiente. Ahora le tocaba a los intrusos procurarse su alimento en el campo o en aquel río inmenso que se parecía al mar. Así lo narra Smith. Cuando llegaron donde estaban los indios, aconteciéndoles que salieron los 3 hombres escarmentados, teniéndose que volver enseguida a nuestro real. El adelantado decidió mandar entonces a un ejército de 300 hombres al mando de su hermano, con la orden de apresar o matar a los indígenas y apoderarse de su pueblo. Los españoles ganaron la batalla, pero sufrieron grandes pérdidas a mano de los duros querandíes. Entre los muertos estaba el capitán Don Diego de Mendoza. El terreno donde se dio ese combate comenzó a conocerse entre los recién llegados como La Matanza. Es curiosa la versión que sobre el hecho da el ideólogo del saavedrismo, el deán Gregorio Funes, contradiciendo incluso a Smith, quien había sido testigo presencial. En su afán de endiosar la conquista, Funes llega a decir: con palabra de paz y de amistad mandó el adelantado se les reuniese y continuase en un servicio que ponía en obligación su reconocimiento. A pesar del triunfo, el hambre no cesó en las tropas de los conquistadores. Cuenta Smith que, al poco tiempo, ya no quedaban ni ratas ni ratones ni culebras, ni sabandija alguna que nos remediase en nuestra gran necesidad e inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y cueros todos. En el momento de mayor desesperación algunos comenzaron a recurrir a la antropofagia. Y aconteció que 3 españoles se robaron un rocín y se lo comieron sin ser resentidos. Mas cuando se llegó a saber, los mandaron a prender e hicieron declarar con tormento, y luego que confesaron el delito, los condenaron a muerte en la horca, y los ajusticiaron a los 3. Esa misma noche otros españoles se arrimaron a los 3 colgados en las horcas, y les cortaron los muslos y otros pedazos de carne y cargaron con ello a sus casas para satisfacer el hambre. También un español se comió al hermano que había muerto en la ciudad de Buenos Aires. Pero el hambre no era para todos, según lo cuenta Bartolomé García, integrante de las huestes de Mendoza. A mí y a otros 6 compañeros nos mandó que le cazáramos, y así lo hicimos, que todos los días teníamos tributos de 2,5 de perdices y codornices que comía don Pedro de Mendoza y los que él más quería. Poco tiempo después de la primera batalla, miles de indígenas asediaron el fuerte de Buenos Aires, tomándolo por asalto e incendiando los techos de paja de todas las casas. Era el comienzo del fin de la frustrada fundación de Buenos Aires. Al terminar el asedio, el recuento de los conquistadores que seguían con vida da poco más de 500. Entre ellos estaba el hermano de Santa Teresa de Jesús, Rodrigo de Cepeda y Ahumada, recordado por una calle porteña. Los enfrentamientos y principalmente la hambruna se habían cargado al resto. La sífilis avanzaba en el cuerpo de don Pedro de Mendoza, en medio de fiebres, convulsiones y delirios. Delegó el mando en Juan de Ayolas y emprendió el regreso a España. Murió antes de llegar y su cuerpo fue echado al mar. Los sobrevivientes decidieron abandonar aquel rancherío y remontar el Paraná en busca de mejores condiciones para su empresa. Ayola fundó los fuertes de Corpus Christi en el lugar donde Caboto había creado Santi Spiritu y Nuestra Señora de la Candelaria, a orilla del río Paraguay, donde dejaría el mando a Domingo Martínez de Irala, mientras él continuaba explorando la búsqueda de las sierras de La Plata. La expedición de Mendoza, apadrinada como ninguno por el emperador, había terminado en un rotundo fracaso. Buenos Aires fue completamente despoblada en 1541. Era la más notable derrota sufrida por el Imperio Universal de Carlos V en las Indias y había sido infligida, como decía un cronista, por los infieles salvajes. Domingo Martínez de Irala gobernaría la región desde Asunción, que había sido creada en 1537 por el capitán don Juan de Salazar y Espinosa, ambos compañeros en la misma expedición. Mientras tanto, en Europa, la corona española le encargaba la conquista de las provincias del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, a un jerezano experimentado.
al que le concedía también el título de adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien había participado en la frustrada expedición a América del Norte, más precisamente a la zona de la Florida, donde fue uno de los 4 sobrevivientes de un total de 400 hombres. En aquella ocasión fue tomado prisionero y vivió un cautiverio durante 9 años, para finalmente ser idolatrado por los indígenas, que le atribuyeron poderes milagrosos. El nuevo adelantado tocó tierra en 1540 en Santa Catarina, pero no llegaría a Asunción hasta 1542. En el trayecto fue sorprendido por una de las maravillas naturales más hermosas del planeta, las cataratas de Iguazú. Apenas asumió el gobierno, Cabeza de Vaca envió a Irala tierra adentro, a continuar la expedición de Ayolas. Su mandato duró solo 2 años, en los cuales intentó pacificar la región mediante acuerdos con los indígenas, a quienes les exigía la aceptación de la fe cristiana y no atacar a sus aliados. Tuvo más suerte con esto último que con lo primero. Entre los conquistadores, en tanto, crecía el malestar y lo acusaban de excederse en sus atribuciones y de gobernar tiránicamente. En 1544, oficiales reales ingresaron a su vivienda gritando «¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno!». Lo apresaron y restituyeron el poder a Irala, cuyo segundo mandato duró hasta su muerte en 1556. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue deportado a España y Buenos Aires no volvió a estar bajo el control de los españoles hasta 1580, cuando Juan de Garay fundó nuevamente bajo el nombre de Ciudad de Trinidad. Paradójicamente o no, prevalecía el nombre de la primera y fallida fundación. Una de las pocas mujeres de las que se tiene registro que hayan participado en la expedición de Pedro de Mendoza fue Isabel de Guevara. En 1556 le escribió una carta a la reina Juana de Austria dejando testimonio de la presencia femenina en la conquista. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarles las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas y sargentear, y poner en orden a los soldados, porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. En el mismo texto hace algo valiente y muy poco habitual para una mujer de la época. Reclama que se le dé reconocimiento por los servicios prestados en la fundación de Asunción. He querido escribir para hacerles saber la ingratitud que conmigo se ha usado en esta tierra, porque se repartió entre la mayor parte de los que hoy hay en ella, sin que de mí y mis trabajos se tuviese ninguna memoria y me dejaron fuera. Suplico que me sea dado mi repartimiento perpetuo y, en gratificación de mis servicios, se provea a mi marido de algún cargo, conforme a la calidad de su persona, pues él de su parte, por su servicio lo merece. Actualmente son más de 70 las calles porteñas que recuerdan a los navegantes que colonizaron las llamadas Indias. Una ordenanza de 1893 designó una veintena de denominaciones, entre las que se encuentra Álvar Núñez Cabeza de Vaca, una pequeña diagonal que nace en Irala, signada a una nueva misma normativa, y termina unas cuadras antes de Pedro de Mendoza, avenida que tiene ese nombre desde 1866. A Smith, en cambio, le tocó recorrer un pedacito de los barrios de Matadero y Villa Luro. La avenida Juan de Garay se llama así desde 1857. Recorre las ciudades del Bajo hasta Boedo, y fue el camino que transitó el general Rosas después de la batalla de Caseros, donde redactó su renuncia al cargo de gobernador de las provincias de Buenos Aires. Varios lugartenientes de Garay también obtuvieron sus homenajes en la traza urbana. Alonso de Escobar, Gonzalo Martel de Guzmán, Pedro Franco, Luis Álvarez Gaitán, Baltasar Carvajal, Lázaro Gribeo, Pablo Cimbrón, Juan Fernández de Enciso y Pedro Morán, a quien le tocó en el reparto el extenso terreno que hoy ocupa la quinta presidencial de Olivos. Una callecita muy corta recuerda a la única mujer que formó parte de la expedición, Ana Díaz, nacida en Asunción, hija de un español y una indígena cautiva, que estableció una pulpería en la esquina de las actuales Corrientes y Florida, donde hoy funciona una casa de comidas rápida. Otras calles recuerdan a conquistadores de otras épocas y otras latitudes, comenzando por un homenaje general a la gesta. Hay una calle que se llama desde la dictadura de Uriburu en el 31, La Conquista,
Además, personajes de dudosa reputación como Américo Vespucio, Lázaro de Benialbo, Juan Torres de Vera y Aragón, Pedro del Castillo, Diego de Rojas, Alonso de Ercilla, Hernando de Lerma, Juan Jufré, Juan Ramírez de Velasco, Pedro de Valvidia, Basilio Vallarino, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Diego de Villarroel y Martín del Barco Centenera, en cuya obra en el año 1602, La Argentina y la conquista del Río de la Plata, se lee por primera vez de manera formal la denominación que más tarde daría el nombre del país. También una calle homenajea a los corregidores, aquellos personajes que se encargaban del trato con los pueblos originarios una vez sometidos al dominio español. A Isabel de Guevara, la primera mujer que reclamó sus derechos por escrito en estas tierras y dejó una versión alternativa a la patriarcal de aquella conquista, no la recuerda ninguna calle de la ciudad. Bien, y este es el fin de este capítulo. Los espero en el próximo. ¿No me convidás un cafecito?